todos los que nos acompañan el día de hoy. Espero estén emocionados, al igual que yo, para dar continuidad con las actividades del día de hoy. Antes de comenzar, quiero recordarles que al final de la conferencia vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen algún comentario, pregunta, se les estará cediendo la palabra. O bien también pueden hacer su comentario a través de las tarjetas que nuestro equipo de decanes estarán pasándoles. Sin mayor preámbulo, daremos comienzo a las conferencias del programa de hoy. Para ello invitamos a Alexander Villanueva, director de ventas para la TAM de Shift Technology, que suba al escenario para darnos la primera conferencia titulada Inteligencia Artificial Generativa en Seguros, Aplicaciones y Retos. Bienvenido. Buenos días a todos. Un placer estar aquí otra vez en la Convención de la AMIS. Vamos a hablar de un tema que muchas personas han tocado en estos últimos 2 días y la verdad nos apasiona como compañía. Eso sobre la inteligencia artificial generativa. Van a ver que es un poquito diferente de lo que es la inteligencia artificial normal. Y la idea es platicar un poco sobre entender los conceptos, entender un poquito qué involucra, cuáles son las aplicaciones y al final hablaremos sobre seguros. ¿Qué necesita una compañía para ser exitosa en esta implementación? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué casos de uso? ¿Qué cosas positivas y cosas negativas se pueden ver en este tema? Porque esto nos trae retos para todas las aseguradoras y todo el mercado y la industria aseguradora. Entonces, para arrancar, pongámonos un momento en los zapatos de una aseguradora. Este caso es un caso de auto, pero pensemos que también puede aplicarse para cualquier tema de salud y vida. Como vemos, tenemos una imagen, lo que llamamos en datos un dato no estructurado, porque no es texto. Entonces tenemos que tomar algunas decisiones basadas en esta imagen. Entonces veamos toda la imagen. ¿Qué es lo que vemos normalmente? Vemos un accidente, una colisión. ¿Qué es lo que vemos? Básicamente es típica situación donde en un semáforo hubo un accidente entre 2 coches. Vemos lo único que es un modelo nuevo, es un modelo, el Tesla nuevo, el Cybertruck, que me imagino que el gobernador de Monterrey puede tener este coche allá por allá. Como ven, es un accidente que vemos perfectamente normal, de día. Vemos una estimación de daños, podemos hacer unas análisis de qué refacciones se pueden necesitar. Podemos hacer un análisis de cuánto costo va a costar sin ningún problema. Entonces imaginemos que esto es lo típico que va a haber una aseguradora. Entendemos mucho que el autoajuste está muy de moda en temas de autos y también que en aseguradoras de salud y vida quieren hacerlo en el futuro, también para hacerlo rápido y tener una experiencia muy buena de cliente. Entonces imagínense que vamos a recibir este tipo de información directamente de nuestros clientes y tenemos que tomar una decisión, ver el ajustador que tiene que ver qué decisión vamos a tomar, ver si las coberturas, si tiene póliza y todo eso. Si ustedes ven una imagen perfectamente de día, con sombras, se ve perfecto, pero lo curioso es que esta imagen no es verdadera, es totalmente falsa. Fue creada con inteligencia artificial generativa precisamente. Me imagino que muchos de ustedes han jugado, pues yo que soy bastante ingeniero, soy bastante geek en esto y me gusta jugar con ese tipo de tecnología. Es una aplicación que se llama Midjourney. En Midjourney ya tiene una biblioteca gigante de accidentes falsos que pueden suceder. Puede uno definir la marca, el auto, el color del coche y generar una imagen totalmente ficticia de un accidente. Y sin ningún problema, yo subir eso a mi aseguradora para que me lo pague correctamente. Entonces, si ven, esto es un reto que nos trae, donde tenemos una inteligencia artificial que nos está generando ya información y vamos a ver que precisamente lo que se llama, todo lo entiende que es ChatGPT, pero básicamente se llama inteligencia artificial generativa, trae retos, no solamente como aseguradora, sino también oportunidades y a los usuarios finales, bien importante. Vamos a platicar un poquito sobre por qué es importante, cuál ha sido el impacto y al final, como les decía, vamos a hablar un poquito para seguros, puntualmente cómo lo podemos implementar, qué retos y cómo se tiene. Un poquito como de historia para entender el impacto que va a tener la inteligencia artificial generativa. Vemos que a nivel de hoy el mercado representa 40 billones de dólares, pero en el año 2032 va a crecer más de 42%. Eso implica que el potencial de soluciones, de implementaciones que va a haber en el mercado sobre esta tecnología puntualmente, me refiero a inteligencia artificial generativa, va a crecer brutalmente y exponencialmente en los siguientes meses. Si ven, es una tecnología realmente nueva que está disponible a ustedes. Si ven, desde el 2022 está disponible a los usuarios, pero la adopción ha sido tan grande
y las oportunidades que están viendo la gente y los casos de uso son tan grandes que esto va a crecer brutalmente. Como un ejemplo, saben que hay una empresa en Estados Unidos que es el Y Combinator que ayuda a startups a todo el tema de potenciales y ayudarles a crecer. El 70% de compañías que están aplicando actualmente a ese tipo de apoyo son de inteligencia artificial. Entonces, es una industria que se vino para quedar y lo importante es que entendamos que no es si lo voy a tomar, es cuándo lo tengo que hacer como aseguradora en mi operación o mi implementación. También un poquito de conceptos para que entiendan, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es el tema de ChatGPT? ¿Qué es OpenAI? Es bien importante pues saber un poquito los terminología para que sepamos, porque yo sé que muchos de aquí no son ingenieros y es importante entender qué es todo eso que me están hablando, qué es lo que escuchan las noticias. Entonces, inteligencia artificial es un universo gigante que se refiere al concepto amplio para las máquinas o sistemas que pueden hacer tareas normalmente que requieren inteligencia humana, básicamente. Es una sombrilla gigante. Bajo esa sombrilla tenemos uno de los subsets, que son 6 subsets de inteligencia artificial, que se llama el Machine Learning. Es el aprendizaje automático para de creación de algoritmos y modelos que permiten a los computadores tomar algunas decisiones y aprender de patrones puntualmente. Pero dentro de este Machine Learning encontramos lo que se llama ahora la inteligencia artificial generativa. Van a ver en la presentación mucho que le llamamos GenAI, por sus siglas en inglés. En GenAI se refiere a algoritmos o sistemas que pueden ya crear contenido o crear texto puntualmente. Entonces, si ven, antes era un tema muy complicado porque no todos tenían acceso a la inteligencia artificial, pero realmente desde el tema de OpenAI se ha vuelto ya muy democrático y todo el mundo tiene acceso a ese tipo de soluciones. Dentro de GenAI tenemos lo que son los grandes modelos de lenguaje, o en inglés Large Language Models, LLM, que básicamente son modelos avanzados para procesar y generar lenguaje humano. Si ven, por eso mismo en ChatGPT habla mucho de los prompts, que el prompt que es como la instrucción que yo le doy a la herramienta para que me genere el contenido correcto. Y si ven, hay todo ya un estudio de cómo generar el mejor prompt, de algo muy sencillo hasta lo más detallado que yo puedo generar para generar realmente la salida o el output que yo deseo. Entonces, todo eso, si ven, le pueden hacer el prompt en español, en inglés, en cualquier idioma y literalmente lo va a poder ejecutarlo sin ningún problema. Y dentro de esos Large Language Models tenemos lo que llaman los GPT o el Generative Pre-trained Transformers, transformadores. Son redes neuronales que realmente ya son expertas, que eso lo hizo OpenAI obviamente, y es lo que llamamos como el ChatGPT. Entonces el GPT viene de Generative Pre-trained Transformers. Eso es lo que estamos usando, lo que mucha gente está usando en muchas aseguradoras y lo que tiene un potencial gigante para muchas prácticas y casos de uso en la industria. Ya un poquito entender la teoría, veamos el impacto que ha tenido el ChatGPT y OpenAI recientemente. Como han visto, hay muchas tecnologías que hemos recibido en últimas décadas, últimos años, y lo importante es la adopción, cuántos usuarios pueden generar rápidamente. Entonces, aquí hay un ejemplo donde vemos que tecnologías como cuánta gente demoró para usar Uber, cuánta gente demoró para usarse un iPhone, básicamente, y una métrica que se tiene en la industria es cuánto tiempo tomó para llegar a los 100 millones de usuarios. Si bien tecnologías como Uber, aplicaciones, tomaron 6 años, el iPhone 5 años, Facebook 4.5 años, ChatGPT 2 meses. Si bien fue brutal, apenas se lanzó esto en producción, apenas estuvo disponible al público, la gente se inscribió gratis inicialmente y si bien ya tiene la opción de pago, para entender un poquito y empezar a usarlos, porque todo el mundo tiene curiosidad de cómo funcionaba. Entonces eso demuestra la adopción tan rápida que tiene unas tendencias y es un reto importante porque significa que muchas industrias ya están empezando a ver qué puedo hacer con esa nueva tecnología y cómo la puedo aplicar en casos concretos de éxito en mi industria y en mi operación. También un poquito de historia de la inteligencia artificial. Saben que esto ha sido una jornada que ha arrancado de hace muchos años. Arrancó en los años 50, donde estaban los conceptos básicos de inteligencia artificial. Después, poco a poco, se vino implementando algoritmos. Desde los años 90 o 2000 ya tenemos chatbots muy básicos, donde la gente interactúa con ese tipo de herramientas para ofrecer servicio al cliente. Después vino a mitad de los años 2000 el tema del auge del deep learning y las redes neuronales, básicamente. Y ya en el año 2020, 2018, básicamente empezamos con el tema de GPT,
donde está el GPT-1, año 2018 más o menos, y ahora tenemos en el 2022, bueno, 2023, ya tenemos un chat GPT que está entrenado en más de 1.75 billones de parámetros. Es bien importante. Cualquier solución de inteligencia artificial hay que entrenarla y que tener información fuente para poder generar ese tipo de contenido. Entonces, este fue un éxito con ChatGPT porque está entrenada en billón de información, de datos, de texto, de páginas web, donde hace mucho más efectivo los resultados que genera al final la herramienta. Entonces, realmente ofrece muchas facilidades para diferentes áreas dentro de las aseguradoras y es bien importante pues entenderlas, que esto tiene una muy buena potencial de beneficio a corto, mediano y largo plazo en toda la industria. Si ya hablamos de, empezando un poquito ya más centrados en el tema de seguros, es importante que el GenAI lo identifiquemos con una tecnología que va a habilitar muchas cosas dentro de la aseguradora, muchos procesos, nos va a ayudar a optimizar muchas cosas y va a ser una herramienta que la tenemos que empezar a adoptar. Entonces, Gartner siempre publica este tipo de gráficas que le llaman el Hypercycle, en este caso para la industria P&C, pero yo creo que va a ser muy similar en temas de salud y vida para aseguradoras, donde muestra toda una variedad de tecnologías que ha venido implementándose en las operaciones en diferentes partes, desde la suscripción, de la atención de corredores, como ya administro los siniestros, todo eso. Entonces, si vemos, GenAI está en la etapa principal, inicial, que es el inicio de la innovación. Si vemos, hay otras tecnologías que ya tienen muchas curvas, donde obviamente cuando hay una tecnología nueva, mucha gente lo empieza a innovar, después viene un pico de expectativas que todo el mundo cree que esto va a resolver todos los problemas de la industria, después viene un poquito la desilusión de que realmente no, bueno, todo lo que yo esperaba no lo puede generar porque hay limitantes, tanto técnicas como realmente hasta de temas de infraestructura como tal, o de datos, como vieron también, los datos de la seguridad es bien importante tenerlos. Después, una pendiente como de iluminación que la gente dice, entiende ya, ok, creo que este tipo de tecnología me ayuda mucho más en esta parte de mi proceso y creo que ahí ya tiene muchos más beneficios, ya tenemos beneficios concretos, con retorno de inversión concretas y al final, obviamente, la meseta productividad, donde obviamente ya una tecnología que está totalmente implementada, todo el mundo la usa y básicamente ya se vuelve como estándar o benchmark de la industria. Entonces, como ven, GenAI apenas estamos en el comienzo. Es un perfecto momento para empezar a usarlas y empezar a ver qué podemos hacer. Y como ven en naranja, son casos de uso que la GenAI podría hacer en el futuro. Entonces muchas cosas se podrían hacer al mismo tiempo. ¿Qué es lo importante entender como industria? Que no estamos rezagados, apenas la gente está implementando esto. Este es el perfecto momento para comenzar. La idea es que las innovaciones y las industrias y compañías que empiecen a tomar ese tipo de iniciativas y empiecen a experimentar, van a poder replicarse rápidamente en la industria, porque ya se va a volver el benchmark. Entonces es importante empezar a arrancar. Y lo otro, lo importante es hacer iteraciones, hacer casos de éxito, mirar cómo funciona. Funcionó bien, si no, no lo implemento, sino que hago para mejorarlo. Es bien importante arrancar por algo y hacerlo de una forma pues, bien a conciencia. Como ven, es importante que el negocio sea el driver de esto, no la gente de IT, porque el negocio sabe la necesidad y el problema puntual o el dolor que queremos solucionar, y para tener una tecnología, y ahí te viene para ayudarnos a ver cómo lo podemos hacer correctamente. GenAI está en una posición única a nivel global para adelantarse a todas esas innovaciones. ¿Por qué? Tiene unos factores bien particulares que es muy diferente a otras tecnologías que hemos tenido en el pasado. Es la primera vez desde la aparición de Internet que tenemos una tecnología que ha impactado tantos sectores a la vez. Creo que voy a usar mejor este marker aquí. Entonces es importante que ha relacionado muchos sectores en operaciones, en marketing, en ventas, también muchas tecnologías e industrias diferentes a nivel mundial. Lo otro, aunque está en una fase temprana, se pueden ver ya casos de uso concreto en el cual la gente ya lo está usando para hacer resúmenes de cierto texto abierto, empezar a hacer temas de imágenes, en temas de creación de logos, campañas de marketing, temas de email para contactar proveedores, vendedores, todo eso. Eso lo hace muy bien la GenAI. También una cosa muy interesante, no necesita ninguna habilidad especial para empezar a utilizarla. Cualquier persona lo puede usar, no hay que ser experto, no hay que ser ingeniero, no hay que ser
totalmente un científico de datos. Ustedes pueden ya mismo empezar a usar ChatGPT, como se les digo, hay una versión gratis, donde pueden hacer preguntas y empezar a sacar contenido de eso. Entonces, bien importante, y eso es algo único que otras tecnologías no permitían eso en el pasado. Entonces, es un reto que ayuda mucho. Y lo muy importante también, no depende del idioma. Yo lo que sé en portugués, en inglés, en español, sin ningún problema, siempre va a funcionar la herramienta. Un tema muy interesante, los casos de uso son independientes de redes. Y cuando me refiero de las redes, me refiero a que temas como, no necesita temas de involucrar a otras personas que interactúen conmigo para que den resultados. Básicamente, lo puedo usar normalmente sin ningún problema y yo como persona, como usuario, lleva a tener resultados beneficiosos para mí. No dependo, por ejemplo, como decía Twitter, que me dé un like para yo interactuar. No, totalmente independiente. Y es bien democrático. Como decía, todo el mundo tiene acceso, no hay ningún problema. Son usuarios cotidianos que lo están empezando a usar y esto va a desencadenar una cantidad de casos de uso para que la gente lo empiece a usar. Lo otro, interesante, la GenAI está en la misma categoría que smartphones y nube. Como vemos, hay como diferentes características cuando analizamos una tecnología disruptiva, donde ha perturbado múltiples sectores, es democrático, es fácil uso, hay casos de uso concreto y a largo plazo, y depende o no depende del tema de redes, como les comentaba. Y lo interesante, GenAI está al mismo nivel de los smartphones y la nube. Entonces, todos los sectores lo están usando, todas las industrias diferentes. Es democrático, cualquier persona, sea la persona junior, la persona senior, lo puede usar sin ningún problema. Es muy fácil uso. Unas personas solamente necesitan unos minutos realmente para empezar a entender cómo hacer un prompt correcto y generar información. Hay casos de uso concreto ya implementados y no depende de las redes. Entonces, tenemos otras soluciones que sí tienen otros factores diferentes, pero el caso de GenAI es muy particular y está el mismo tema que smartphone y la nube. Y me imagino que aquí todos ya tienen un smartphone. Entonces, si ven que es muy normal. Ya en temas de seguros, como vieron y el ejemplo inicial que les presenté, tiene casos positivos y casos negativos de uso. Y tenemos que estar preparados a entender lo que implica cada uno, porque es el reto que tenemos como industria por responder. Porque como les digo, no es que si queramos usarlo, no, es que ya lo tenemos que usar, porque los usuarios lo van a usar. Al corto plazo, ¿qué hemos visto? Hay muchas mejoras en productividad. Como les digo, la inteligencia artificial es muy buena en temas de actividades recurrentes. Lo que sucede mucho es que, por ejemplo, cuando hay un siniestro, una persona con experiencia va a tomar un criterio muy diferente que una persona sin experiencia y eso es muy complicado replicarlo con gente. En cambio, con soluciones tecnológicas, el tema es que va a ser siempre coherente y consistente, que es bien importante. Entonces, en todo el tema que es resúmenes de contenido, como todavía tenemos con mucho texto abierto, en muchos formatos, entonces la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar muchísimo a buscar los puntos importantes de todo ese texto que me envió el cliente, qué realmente lo importante, lo que me afecta a mí en determinar la póliza, un mapeo de daños, todo el cumplimiento de normativa, todo el tema del lavado de dinero. Esto hace muchos checks muy rápido, puede validar listas negras, listas del FBI, listas globales de terroristas en este caso, y eso no lo puede hacer una persona a nivel manual rápidamente. Y todo el tema de lenguajes para las multinacionales, si tenemos algo en español, queremos ahora algo en inglés, algo en portugués, va a ser muy rápido por implementarlo de una forma bastante sencilla. En el corto plazo también temas negativos, fabricación de documentos e imágenes. Esto se llama el deepfake. Deepfake realmente se determina cualquier imagen o contenido creado por inteligencia artificial que es falso. Entonces, como les mostré, esa imagen ya la pueden crear hoy mismo con su cuenta de Midjourney y cualquier cliente lo podría enviar para que hagan la evaluación. Poco a poco van a haber más formatos disponibles y todo eso. Al mediano plazo, como industria tenemos todo el tema de reconocimiento de accidentes, todo el tema de agentes virtuales con chatbots mucho más inteligentes, y en el lado negativo, todo el tema de ingeniería de identidad. Sabes que la identidad de las personas es bien importante y toca protegerla bastantemente. A largo plazo, el diseño generativo para el análisis y elaboración de contratos. Saben que podemos inclusive usar para el tema legal todo el tema de inteligencia artificial generativa, todo el tema metaverso y a nivel negativo todo el tema de los malware que puede haber en bots con inteligencia artificial generativa. ¿Cómo las aseguradoras pueden aprovechar todo esto? Bien importante, identificar casos de uso.
Yo sé que tenemos muchos problemas como industria, tenemos muchos dolores de cabeza, enfoquémonos en uno puntualmente y empecemos un poco a mirar cómo lo podemos relacionar. Evaluemos el costo y el valor, el retorno de la inversión, cuánto tenemos que invertir, cuánto esperamos retornar de ese tipo de implementaciones. Y lo último, evaluemos los riesgos. Todo el tema de riesgos es bien importante por el tema de la confidencialidad y privacidad de la información. Como saben, mucha gente empezó a usar OpenAI o ChatGPT para temas confidenciales de las compañías, subieron códigos, subieron campañas publicitarias y no tenían en la mente que eso se volvió ya de dominio público. Entonces, bien importante todo el tema de privacidad de la información, de los datos y usar una instancia segura de OpenAI. Y más importante, buscar proveedores y partners con experiencia que le puedan ayudar en todo esto, porque sé como aseguradoras es muy complicado tener todo este tipo de conocimiento internamente. Limitaciones actuales, hay temas de datos, de memoria y de matemáticas. De datos porque tenemos mucha información y es muy complicado hacerlo ahora. Y por eso si ven Nvidia con sus procesadores, están generando todo el tema de cómo hago un procesador mucho más rápido para que maneje toda la información. Entonces, cuando tengo temas de video, audio o muchas páginas, lo puedo convertir en lenguaje natural. Puede ser una forma de hacerlo por ahora. Tengo muchos documentos que ocupan muchas páginas, entonces la memoria es limitada de mi sistema. Tratemos de usar modelos de LLM que funcionen bien con documentos. O temas de matemáticas. Para el tema de evaluación de costo medio de siniestros, todavía son limitados. Miremos cómo podemos hacer un motor basado en reglas o con modelos generales de LLM para mejorar ese tipo de cosas. Y nos genera muchos riesgos, cómo atacarlos. Temas de éticos, como decíamos, todo el tema de población. Queremos que siempre tome la misma decisión dependiente si las personas de raza diferente, religión diferente, viven en un área diferente, es bien importante. Todo el tema de alucinaciones artificial, significa que creo un contenido basado en algo totalmente falso. Entonces es bien importante limitarlo por el tema de los datos. Plagio, mucho. Sabemos que aquí en México encontramos mucho ese tema. Privacidad, como les comentaba, es súper importante y todo el tema de la explicabilidad también es importante. Al final, cuando vayan a evaluar un proveedor, enfóquense siempre en 3 pilares: seguridad, efectividad, escalabilidad. Seguridad, temas de sesgos, como les decía, temas de ética, cumplimiento, seguridad de los datos, efectividad, casos de uso, experiencia del seguro, y en escalabilidad todo el tema de los datos, todo el tema de los prompts y cómo se desempeña el usuario final de forma correcta. Y al final, un checklist bien sencillo cuando evalúen algún tema de implementar inteligencia artificial generativa. Seguridad, efectividad, escalabilidad. Tengo los modelos de datos y avisos internados en datos en seguros. Bien importante, no me sirve una inteligencia artificial genérica, sino tiene que ser algo que entienda que es una póliza, un siniestro, todo eso, o si no, van a tener muchos problemas. Casos de uso concreto, hay modelos de IA maduros para mitigar las limitaciones. El proveedor tiene experiencia en implementar proyectos complejos de IA y tiene una infraestructura escalable para yo ir creciendo, porque obviamente si tengo un caso de uso exitoso, voy a ir creciendo y necesito usarlo a nivel masivo, básicamente. Sería para mayor información, con gusto pueden escanear el código QR, tienen más información por parte de Shift sobre inteligencia artificial y cualquier pregunta pues, que tengan pues, más que a la orden y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Alexander, por esta plática tan interesante. Si alguien tiene, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, por si alguien tiene algún comentario o duda, si nos ayudan levantando la mano para poderles compartir el micrófono, que sí funciona. Hola, tengo una duda. Hablas de democratización y lo comentas como en una parte de, ay, bueno, pues porque todos tenemos un, ay, es que si no me escuchas, ¿verdad? ¿Sí me escuchas? Ok. Porque todos tenemos un smartphone y demás, ¿no? Que la tecnología está abierta y está democratizada porque cualquiera lo puede usar. Pero también estamos considerando, por ejemplo, infraestructuras en países en donde la tecnología no está tan avanzada, en donde estos teléfonos o estos smartphones que nosotros que estamos en este evento sí podemos tener, hay lugares en donde no hay esa apertura. ¿En qué punto esta inteligencia artificial
o esta tecnología puede de verdad ser democratizada. Sí, obviamente cuando hablamos de democratización en ese sentido era que sí, mucha gente tiene acceso. Como vimos también en México, el acceso a los celulares ha incrementado cada vez más. Disculpe, sobre todo, cada vez más. Entonces permite que más gente tenga acceso. Claramente, siempre va a haber limitantes, poco a poco, pero si ves, lo interesante también es que no hay que ser experto, y eso me parece también un tema democrático, no hay que saber algo de ingeniería, de científicos de datos, sino cualquier persona, un contador, un abogado, puede empezar a usarlo. Entonces también veámoslo desde ese punto de vista, no solamente los expertos sin acceso, si en eso era el problema antes con la inteligencia artificial y las soluciones anteriores. Cuando tú quieres implementar, necesitas un experto. Necesito un experto aquí que me ayude a ver cómo lo implemento. En ese sentido, GenAI, literalmente, cualquier persona puede usarlo. Gente en la escuela, los niños en la escuela ya lo están empezando a usar, porque saben también que la creación de contenido es un tema, es un reto que tiene las escuelas para ver cómo yo identifico si un contenido real o un contenido falso. Entonces, digamos, veámoslo en los otros niveles. Tema de acceso a la tecnología, pues también es tema de acceso de los roles de las personas, de perfil de personas que pueden tener acceso a ese tipo de herramientas, que no es limitado. Cualquier persona lo puede tener. Entonces, digamos que en ese sentido es donde platicamos de democratizar o democratización de este tipo de tecnología disponible para las personas. Muchas gracias, Alexander. Oye, bueno, sin duda, pues esto genera muchas oportunidades para nosotros los aseguradores, pero al mismo tiempo la primera imagen, pues me viene a la mente que genera muchísimos riesgos también, ¿no? Probablemente en salud, en los ramos de daños, en autos, sin duda, y obviamente pues el mercado afuera también se mueve muy rápido. Hay muchos jugadores no oficiales digamos, en el mundo de los seguros que son muy nocivos para las mutualidades. ¿Qué cosas tendríamos que incorporar de manera inmediata en las aseguradoras para protegernos de esto? Ya hablabas un poco de que pues, antes la tarea la buscaban en el rincón del vago, ahora la buscan en ChatGPT, y se está tratando de cuidar que pues efectivamente la tarea pues la haga el alumno, ¿no? Y aquí lo que nosotros quisiéramos cuidar es que efectivamente pues los eventos suceden como el cliente nos dice que suceden. ¿Qué recomendarías al gremio asegurador para protegernos de esta situación? Digamos que hay muchas herramientas disponibles, hay muchos proveedores que ya ofrecen ese tipo de servicios, obviamente, como Shift Technology nosotros los ofrecemos. Es importante, primero que todo, concientizarnos, entender que es una realidad, que esa imagen, quería crear presente ese mensaje para que sean conscientes de que esto ya no es que me lo estoy creando y yo soy experto y lo hice después de invertir no sé cuántas horas de desarrollo, no, lo hice en segundos, en minutos, literalmente. Entonces entender que hay muchas fuentes de información que van a tener tipo de disponibilidad para usuario final. Entonces sabemos que el cliente hoy en las aseguradoras quiere que sea la vía más fácil. Yo cuando quiero reportar un siniestro, quiero hacerlo sencillo, quiero hacerlo rápido, quiero evitar, si yo todo lo puedo hacer en mi teléfono, ideal, evitar formatos a mano al respecto de todo eso. Entonces, primero, crear conciencia, buscar proveedores y partners que me puedan ayudar a detectar todo tipo de cosas. Mirar, por ejemplo, si estoy viendo el tema de automatización de siniestros, ver cómo yo puedo ayudar con un partner que me detecte si esta imagen es válida o no. Porque obviamente ustedes ven la imagen, pero tampoco, si ven, muchas personas evitan ver lo que se llama el metadata de la imagen, lo que está detrás de la imagen, que es la huella digital. Cuándo fue creado, qué software se usó para crearlo, cuándo, a nivel de localización, literalmente, dónde fue creada, si fue creado en México o en China. Uno ve muchos temas cuando vemos imágenes que fue creadas en China y dicen, no, pues esto no fue creado aquí en México. Entonces, primero que todo, entender que eso ya es una realidad, mirar qué partners, y para el proceso puntual que yo quiero hacer, qué partner me puede ayudar para detectar eso. Y a nivel también yo como aseguradora, asegurarme de que el tema de la privacidad, como le decía el checklist, la privacidad, eficiencia, escalabilidad, ese proveedor que me pueda ayudar, es suficiente para lo que yo estoy buscando. Entonces, es un reto totalmente, tanto para el usuario final como para la aseguradora, pero yo creo que lo importante es empezar a hacer conciencia y que todos los niveles de la compañía entiendan que esto es una realidad y que nos va a afectar, queramos o no queramos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Shift utiliza las LLMs como ChatGPT o Gemini o alguna otra o tiene una propietaria? Usamos precisamente, es público, tenemos una partnership con Microsoft, entonces precisamente usamos el tema de privacidad de OpenAI, pero privado con Azure. Entonces digamos que eso hace que todo sea limitado, todo sea privado y seguro,
porque no usamos la versión pública, obviamente por temas de seguridad. Y como es una empresa francesa, estamos legislados por la normativa europea. Y como saben, Europa sacó hace unas semanas una legislación sobre inteligencia artificial para evitar todo eso. Entonces, como estamos en nuestro headquarters en Francia, ya lo estamos cumpliendo, también con el tema de protección de información, con GDPR, lo estamos haciendo, pero para tu pregunta, es un tema con Microsoft que lo estamos usando privado para cada cliente. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, Alexander. A nombre de la asociación y del sector, te agradecemos mucho por esta conferencia muy complementaria a todo lo que hemos estado viendo durante la convención. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes.